Muchas veces se cuenta la vida de Jesús como si estuviera completa. Nacimiento, templo, bautismo y cruz. Pero los propios evangelios dejan una zona en blanco. Lucas lo muestra con 12 años en Jerusalén, hablando con los maestros de la ley. Y después, silencio. Cuando vuelve a aparecer en la narración, ya es un hombre adulto, cerca de los 30 años. Camino al Jordán para ser bautizado por Juan. Entre esas dos escenas hay casi 2 décadas sin relato. Y ese vacío ha provocado una pregunta incómoda durante siglos. ¿Qué ocurrió con Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Fue simplemente una vida normal en Nazaret? ¿O ese silencio abrió una de las preguntas más fascinantes de toda la historia cristiana? Hoy no vamos a vender leyendas. Vamos a separar lo que dice el texto, lo que sostiene la historia y lo que solo pertenece al terreno de las teorías. ¿Y por qué ese silencio sigue siendo tan poderoso después de 2000 años? Y al final, un detalle poco mencionado puede cambiar la forma en que miramos esos años perdidos. Lo que los evangelios sí dicen. Antes de llenar el vacío hay que mirar bien el borde del vacío, porque lo primero que debemos entender es esto. Los evangelios no cuentan la vida de Jesús como una biografía moderna. No narran cada etapa, cada año, cada viaje, ni cada conversación. Seleccionan escenas. Y esas escenas tienen un propósito. Lucas es el único evangelista que conserva una imagen de Jesús ya niño, entre los relatos de su infancia temprana y el inicio de su ministerio público. La escena ocurre en Jerusalén. Jesús tiene 12 años. Está en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y el texto dice que todos los que lo oían quedaban sorprendidos por su inteligencia y sus respuestas. Sus padres lo habían buscado durante 3 días. Y cuando María lo encuentra, le pregunta por qué les ha hecho eso. Entonces Jesús responde con una frase que ha sido traducida de diferentes maneras. ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre? O también, ¿no sabíais que debía ocuparme de los asuntos de mi padre? La diferencia parece pequeña, pero no lo es. El texto griego permite esa ambigüedad, y esa ambigüedad nos recuerda algo muy importante. Cuando leemos textos de hace 2000 años, una sola palabra puede abrir matices enormes. Después de esa cena, Lucas dice que Jesús regresó con sus padres a Nazaret, que estaba sujeto a ellos y que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y eso es prácticamente todo. Ahí ocurre algo extraño para nuestra mirada moderna. Los evangelios dejan de contar. No falta una tarde, no falta un viaje, no falta una conversación. Falta casi toda su juventud. Marcos comienza directamente con Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Juan abre con un prólogo teológico sobre el principio de los tiempos. Mateo incluye relatos de la infancia, como los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret, pero tampoco narra esos años intermedios. Hay una diferencia indirecta sobre su vida cotidiana. En Marcos, algunos vecinos llaman a Jesús el carpintero. En Mateo lo llaman el hijo del carpintero, pero la palabra griega usada, tekton, no significa solamente carpintero como lo entendemos hoy. Puede referirse a un artesano, a un constructor, a alguien que trabaja con madera, con piedra o con materiales de construcción. Ese detalle no prueba una historia secreta, pero sí sugiere algo profundamente humano, que Jesús probablemente llevó una vida ordinaria en Nazaret antes de comenzar su ministerio público, una vida de trabajo, una vida familiar, una vida dentro del mundo judío de Galilea. Para la mayoría de los historiadores y estudiosos actuales, esa sigue siendo la explicación más razonable con la evidencia disponible. Jesús creció en un entorno familiar, trabajó como artesano o constructor, y los evangelios no narraron esa etapa porque no era el centro de su propósito. Los evangelios querían mostrar quién era Jesús, qué enseñaba, cómo murió y por qué sus seguidores creían que había resucitado. No estaban escritos como una biografía completa desde la infancia hasta la muerte. Por eso, la ausencia de información no prueba que ocurriera algo extraordinario, pero tampoco borra la pregunta.
En historia, el silencio no confirma ni niega, solo deja un espacio abierto. Y cuando Jesús comenzó a enseñar públicamente, quienes lo conocían desde siempre se preguntaron de dónde venían su autoridad y su sabiduría. Esta pregunta no empezó con nosotros, ya estaba allí, en su propio entorno. Y durante siglos ese mismo vacío llevó a muchos a imaginar qué pudo haber ocurrido en esos años que los evangelios no narran. Entre todas las teorías que surgieron hay dos que se repiten una y otra vez. Una lleva a Jesús hasta la India, la otra lo acerca al desierto de Judea, pero no todas las teorías pesan lo mismo. Y lo que realmente importa no es cuál suena más fascinante, lo importante es cuál puede sostenerse. La teoría de India. A finales del siglo XIX apareció una historia que tenía todos los ingredientes para volverse irresistible. Un monasterio remoto, un manuscrito desconocido y un joven llamado Isa. Y también la posibilidad de que Jesús hubiera viajado a la India durante sus años no narrados. En 1894, un periodista y explorador ruso llamado Nicolás Notovich publicó un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo. En ese libro afirmó haber visitado el monasterio budista de Gemis en la región de Ladakh, al norte de la India. Según su relato, allí encontró un texto antiguo que hablaba de la vida de un joven llamado Isa, y un nombre que algunas tradiciones orientales han relacionado con Jesús. Notovich decía que este texto describía a un joven de Israel que viajó a la India durante sus años de formación. Según esa versión, Isa habría estudiado con sacerdotes, brahmanistas y monjes budistas. Habría predicado entre los más humildes, habría criticado abusos religiosos y luego habría regresado a su tierra. La historia es poderosa. Era visual, era misteriosa y para muchas personas parecía llenar justo el vacío que los evangelios dejaban abierto. Pero había un problema enorme. Cuando otros investigadores viajaron al monasterio de Gemis para verificar la existencia de ese manuscrito, no encontraron una confirmación independiente de la historia. El abad del monasterio negó la existencia del documento tal como Notovich lo había descrito. Y varios estudiosos de la época cuestionaron con dureza su relato. Entre ellos, el orientalista Max Muller, una de las grandes autoridades académicas de su tiempo, atacó la credibilidad de esa historia. Notovich mantuvo su versión, pero en el terreno académico la teoría quedó profundamente debilitada. Y aquí hay que ser muy claros. La teoría del viaje de Jesús a la India puede resultar fascinante, puede inspirar libros, puede inspirar documentales, puede despertar preguntas, pero históricamente no está demostrada. Hasta hoy no existe una evidencia arqueológica, textual o histórica independiente que demuestre que ese manuscrito existiera tal como Notovich lo describió. Tampoco existe una prueba sólida de que Jesús estuviera en la India durante esos años. Eso no significa que sea imposible en sentido absoluto. Significa algo más importante, que no está probado. Y la diferencia entre lo popularmente fascinante y lo históricamente verificable es una línea que no debemos cruzar. Porque una historia puede ser hermosa, puede ser inquietante, puede encajar perfectamente con nuestro deseo de misterio. Pero una historia perfecta no siempre es una historia probada. Y si vamos a hablar de los años no narrados de Jesús, tenemos que hacerlo con honestidad, no con fantasía disfrazada de certeza. Pero hay otra posibilidad que sí tiene un contexto histórico y arqueológico real. No porque pruebe que Jesús estuvo allí, sino porque nos muestra el mundo religioso en el que Jesús creció. Un mundo mucho más diverso, más intenso y más complejo de lo que a veces imaginamos. Y para entrar en ese mundo hay que ir al desierto de Judea. Los manuscritos del Mar Muerto. Si la teoría de la India se apoya en un manuscrito que nunca pudo verificarse de forma independiente, Qumran es distinto. Aquí sí hay cuevas reales, textos reales, pergaminos reales.
y un hallazgo que cambió para siempre nuestra comprensión del judaísmo del tiempo de Jesús. En 1947, un pastor beduino encontró por casualidad unas vasijas con pergaminos dentro de unas cuevas cercanas a Qumran, junto al Mar Muerto. Esos textos, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, son uno de los descubrimientos más importantes para comprender el judaísmo del periodo del Segundo Templo. Es decir, el mismo mundo religioso en el que vivió Jesús. Muchos de esos textos se han asociado comúnmente con los esenios, una comunidad judía marcada por la vida austera, la disciplina comunitaria, la pureza ritual y la espera de una renovación espiritual de Israel. Esa asociación es aceptada por muchos estudiosos, aunque no todos están de acuerdo en aplicarla de manera absoluta a todos los textos ni a toda la colección. Por eso, cuando hablamos de Qumran, no hablamos de una fotografía simple del judaísmo antiguo. Hablamos de una ventana compleja, fragmentaria, debatida, pero profundamente valiosa. Cuando los académicos compararon alguno de esos textos con las enseñanzas de Jesús, encontraron paralelismos temáticos que han sido discutidos durante décadas. Temas como la pureza interior, la crítica a la corrupción religiosa, la pobreza voluntaria, la espera de un tiempo nuevo, la idea de una comunidad fiel en medio de un mundo considerado desviado. Esos paralelismos existen, pero hay que decirlo con precisión. No prueban que Jesús fuera esenio, no prueban que viviera en Qumran, no prueban que perteneciera formalmente a esa comunidad. Ningún manuscrito del Mar Muerto menciona a Jesús de Nazaret en relación directa con Qumran. Y no existe una evidencia documental que coloque a Jesús viviendo allí durante sus años no narrados. Entonces, ¿por qué importan estos textos? Porque Qumran no nos da una biografía secreta de Jesús, nos da algo distinto, contexto. Nos muestra que el judaísmo del siglo I no era plano ni uniforme. Era un mundo vivo, con corrientes distintas, con debates internos, con grupos que esperaban la intervención de Dios de formas diferentes, con tensiones religiosas, políticas y espirituales. Y Jesús creció dentro de ese mundo. Qumran ilumina el mundo de Jesús, pero no coloca a Jesús dentro de Qumran. Esa diferencia es clave, porque una cosa es decir que Jesús vivió en un ambiente donde existían ideas, debates y expectativas parecidas, y otra muy distinta es afirmar que perteneció a una comunidad concreta sin pruebas suficientes. Lo primero es históricamente razonable. Lo segundo sería ir más allá de lo que la evidencia permite. Y aquí aparece una pregunta poderosa. Si Jesús creció dentro de un judaísmo tan rico, tan diverso y tan lleno de tensiones espirituales, ¿cambia eso la forma en que miramos sus enseñanzas? ¿O su mensaje sigue siendo único aunque haya nacido dentro de ese contexto? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta pregunta no es menor. A veces pensamos que entender el contexto le quita fuerza a una figura, pero muchas veces ocurre lo contrario. Entender el mundo de Jesús no reduce su impacto, puede hacerlo todavía más profundo. La explicación más sólida. Entonces, con todo lo que existe y con todo lo que no existe, ¿cuál es la explicación más sólida? La respuesta más prudente es también la menos espectacular. Con la evidencia disponible, lo más razonable es pensar que Jesús vivió una vida ordinaria en Nazaret, que creció dentro de una familia judía de Galilea, que trabajó como artesano constructor, que conoció la vida cotidiana de una pequeña aldea, que vivió bajo la ocupación romana y que se formó dentro de un mundo religioso lleno de escrituras, tradiciones, tensiones y esperanzas. Puede sonar menos emocionante que un viaje secreto a la India, puede parecer menos cinematográfico que una comunidad oculta en el desierto, pero quizá ahí está justamente lo más desconcertante. Un hombre de una aldea pequeña, en una provincia ocupada, con una vida aparentemente ordinaria durante años. Y luego, de pronto, aparece en el Jordán, no como un rey, no como un sacerdote del templo, no como un líder militar, sino como alguien que comienza a hablar del reino de Dios de una manera que sacude a quienes lo escuchan. Y quizá eso sea más desconcertante que cualquier viaje a la India, porque a veces el misterio no está en imaginar una aventura extraordinaria. A veces el misterio está en aceptar que una vida aparentemente común pudo preceder a una historia que cambió el mundo. Las teorías que intentan llenar esos años con viajes, maestros secretos o formaciones ocultas dicen algo sobre Jesús,
pero también dicen algo sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de que los grandes personajes tengan una historia secreta a la altura de su impacto. Nos cuesta aceptar que alguien pueda surgir del ordinario. Nos cuesta aceptar que una aldea pequeña pueda ser el escenario de una transformación inmensa. Pero la historia no siempre se presenta como nos gustaría. La ausencia de datos no es prueba de una formación secreta. Tampoco es prueba de un viaje extraordinario. Y mucho menos es prueba de una conspiración. Lo más honesto es reconocer el límite. Los evangelios no narran esos años. La teoría de la India no está demostrada. Qumran ofrece contexto, pero no prueba contacto directo. Y la vida ordinaria de Nazaret sigue siendo la explicación más sólida con la evidencia disponible. Pero esa respuesta no cierra del todo la pregunta, porque todavía queda algo más profundo, no solo dónde estuvo Jesús, sino porque los textos callan. Lo que el silencio nos dice. Quizá la pregunta más interesante no sea dónde estuvo Jesús durante esos años. Quizá la pregunta más interesante sea qué significa que no lo sepamos. Los evangelios no se propusieron contar toda su vida. Seleccionaron escenas, eligieron momentos, construyeron un relato con intención teológica. No querían responder cada curiosidad moderna. Querían mostrar quién era Jesús para sus comunidades de fe. Querían hablar de su mensaje, de su muerte, de su resurrección y de su significado. Por eso esa etapa ordinaria no quedó narrada con detalle. El propio Evangelio de Juan dice al final que hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no fueron escritas. Eso significa que los autores eran conscientes de qué estaban eligiendo. Había más, que no todo fue contado. Y esa idea es poderosa, porque nos recuerda que los textos antiguos no son cámaras de seguridad. No registran todo, no responden todo, no llenan todos los huecos, nos entregan fragmentos. Escenas, señales, testimonios y también silencios. El silencio sobre los años no narrados de Jesús no debe leerse automáticamente como una conspiración. Es una prueba de que alguien ocultó una verdad prohibida. No demuestra que hubo un documento silenciado. No demuestra que Jesús vivió una vida secreta fuera de Israel. Pero tampoco es un silencio cualquiera, porque ese silencio dejó abierta una pregunta que 2000 años no han logrado cerrar. ¿Qué formó a ese hombre durante esos años? ¿Qué vio? ¿Qué aprendió? ¿Qué escuchó en Nazaret? ¿Qué trabajos hizo con sus manos? ¿Qué conversaciones tuvo? ¿Qué dolores conoció? ¿Qué esperanzas crecieron dentro de él antes de aparecer en el Jordán? No lo sabemos. Y esa es precisamente la fuerza del misterio. Porque ese silencio hizo algo que ningún dato cerrado habría hecho. Obligó a cada generación a imaginar. Unos imaginaron viajes a la India, otros imaginaron contacto con comunidades del desierto, otros vieron simplemente la vida común de un artesano galileo. Cada respuesta dice algo sobre Jesús, pero también dice algo sobre quién la busca. Porque a veces no buscamos solo datos, buscamos sentido. Buscamos una explicación para entender cómo una parte puede transformarse en una historia capaz de atravesar siglos. Y quizá por eso los años perdidos de Jesús siguen fascinando. No porque tengamos una respuesta secreta, sino porque no tenemos una respuesta completa. Y hay preguntas que siguen vivas precisamente porque ningún documento ha logrado cerrarlas del todo. Los años no narrados de Jesús, una escena en el templo a los 12 años, una línea sobre su crecimiento en sabiduría, estatura y gracia, una referencia a su posible oficio de artesano y después el Jordán. La teoría del viaje a la India fascinó al mundo desde el siglo XIX, pero no tiene verificación documental independiente y en el terreno académico quedó profundamente debilitada. Los manuscritos del Mar Muerto son reales, importantes y fundamentales para entender el judaísmo del tiempo de Jesús, pero no prueban que Jesús viviera en Qumran, ni que pertenecieran a esa comunidad. Y con la evidencia disponible, la explicación más sólida sigue siendo la menos espectacular. Jesús probablemente vivió una vida ordinaria en Nazaret antes de iniciar su ministerio público. Pero quizá esa respuesta, lejos de apagar el misterio, lo hace más profundo. Porque no siempre lo extraordinario nace de lo secreto.
A veces nace de lo cotidiano, de una aldea, de un oficio, de una vida silenciosa que los textos apenas dejan ver. El silencio de los evangelios sobre esos años no prueba nada por sí solo, pero sí abre una pregunta legítima que 2000 años no han logrado cerrar. Y quizá eso sea suficiente para seguir buscando. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que esos años fueron simplemente la vida ordinaria de un artesano galileo? ¿O piensas que hay algo en ese silencio que merece seguir siendo explorado? Déjame tu respuesta abajo, siempre desde el respeto. Y si quieres seguir explorando los vacíos, los textos antiguos y las preguntas que la historia todavía no ha cerrado, suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like. Porque aquí no buscamos inventar respuestas, buscamos mirar de frente los misterios que todavía nos obligan a pensar. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Recuerda, la verdad rara vez aparece completa. A veces solo se deja ver entre silencios, preguntas y fragmentos. Hasta el próximo misterio.